Shigeru Miyamoto es un genio con mayúsculas. Es, como dirían en el manga y el anime, un genio de los que solo aparecen cada 100 años. Pero claro, el que sea un genio no le hace ser perfecto. Sin embargo, este genio ha podido brillar con la ayuda de otro genio, que es Satoru Iwata, que en paz descanse. Muy buenas a todos. Hace algún tiempo me leí el Ask Iwata, y hace poco me lo volví a releer, y me he dado cuenta de una cosa sobre Miyamoto. Miyamoto es un genio, y eso es innegable. Ha hecho grandísimas aportaciones en la industria, pero aun habiendo hecho muchas aportaciones, podrían no haber sido tantas de no haber sido por la inestimable ayuda de Satoru Iwata. Y eso es porque este dúo se complementaban a la perfección. Hoy hablaremos sobre la amistad que tenían estos dos y cómo se conocieron, pero para poder entender esto hay que ir bastante al pasado y sobre todo entender cómo funciona la sociedad nipona. Si sois ávidos consumidores de manga y anime, seguro que en alguna ocasión habéis visto a algún personaje llamar senpai a otro, o kohai a alguno, o alguno de estos términos. Y es que en la sociedad nipona existe un sistema jerárquico de senpai-kohai, lo que vendría a ser veterano-novato. Por cómo está estructurada la sociedad, los novatos que llegan nuevos a un lugar, ya sea empresa, colegio o lo que sea, sienten una gran presión por los senpais, o de otra forma dicha, por los veteranos del lugar. En muchas ocasiones esta presión es algo meramente psicológico, ya que hay senpais que tratan muy bien a los novatos. En otras ocasiones, pues digamos que no los tratan tan bien. Y alguno pensará, pero los novatos deberían quejarse. En otros lugares sí, pero no en Japón. En el país del sol naciente, lo que dice un senpai va a misa y no se le puede desobedecer. A ver, por poder si puedes, no hay ninguna norma que te ate. Esta presión es más bien social y psicológica, pero no está nada bien visto que los kohais no hagan caso de sus senpais. Aparte de este sistema de senpais y kohais, la sociedad nipona también le da mucha importancia a los rangos dentro de un lugar. Por ejemplo, en una empresa, el becario, que está en la posición más baja de la empresa, también sentirá una gran presión social y psicológica hacia alguien que tenga un puesto algo más alto que él, y de la misma forma que con la anterior relación, tampoco podría negarse a lo que le digan, porque se le ordena a otra persona con una posición de mayor poder dentro de la empresa. De la misma forma que antes, no hay ninguna norma que te haga obedecer, pero sí que la sociedad te mirará mal. ¿Por qué os he dado esta enorme chapa sobre la sociedad japonesa? Pues para que hoy os vayáis a la cama sabiendo algo que no sabíais y porque nos sirve de introducción para hablar sobre Miyamoto. Shigeru Miyamoto nació en el 1952 y empezó a trabajar en Nintendo en 1977. Es decir, que lleva trabajando en Nintendo un porrón de años. Pero más importante que eso es que Miyamoto llegó pisando fuerte y en muy poco tiempo alcanzó una posición elevada dentro de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que Miyamoto tenía los dos componentes que hacían que nadie le pudiese llevar la contraria en la sociedad nipona. Era un senpai y tenía una posición de poder. Aunque para ser justos, Miyamoto nunca ha sido ningún tirano ni ningún déspota que se ha aprovechado de su posición. Es más, siempre iba ayudando al resto de trabajadores y compañeros en la empresa. Pero bueno, tenía esos dos componentes. Así que cuando Miyamoto decía algo, por muy alocado que sonase, se cumplía a rajatabla o se cumplía en la mayoría de lo que fuese posible sin que nadie rechistase. ¿Por qué? Porque es el genio de Shigeru Miyamoto. Si lo dice él, será por algo. Ahora bien, dejando un poco a Miyamoto de lado, vamos a hablar sobre Satoru Iwata. Satoru Iwata nació en el 1959 y en el 1980 se unió a la plantilla de HAL Laboratory, en donde se convirtió en presidente en 1993.
Para entonces, Iwata ya había ayudado en el desarrollo de auténticas obras maestras en HAL, como Earthbound o varios Kirby's. Pero no fue hasta el año 2000 que se unió a la plantilla de Nintendo como jefe de la división de planificación. En aquel entonces, Iwata tenía una posición en Nintendo menor que Miyamoto, ya que hasta el año 2002 Satoru Iwata no asumiría el cargo de presidente de Nintendo. Y es justo aquí en donde el libro Ask Iwata relata lo que sucedió cuando vio trabajar a Miyamoto por primera vez. Satoru Iwata conocía de sobra a Miyamoto, su nombre era sonado en todas partes, era el gran genio, pero nunca lo había conocido ni visto trabajar. Y fue entonces, en la primera reunión que tuvieron, que Miyamoto entró como siempre a la oficina, dijo lo que había que hacer y procedía a marcharse. Y entonces Iwata, tras pensar un rato en lo que había dicho Miyamoto, hizo lo que nunca antes nadie había hecho: cuestionar a Miyamoto. Recordemos que tenía una posición elevada en la empresa y llevaba un porrón de años trabajados en Nintendo, por lo que, como está montada la sociedad japonesa, nadie le iba a llevar la contraria nunca. Pero Iwata cogió y dijo: Miyamoto-san, esto que has dicho, yo creo que se puede hacer de otra forma. A lo que Miyamoto se volvió y le preguntó a Iwata el cómo le haría él. Miyamoto, aun siendo un genio, no es programador, es diseñador. E Iwata, a su vez, no es diseñador, es programador, que empezó desde lo más bajo de HAL Laboratory. Y así, de este encontronazo, por llamarlo de alguna forma, nació una bonita y sólida amistad. Como se comenta en el Ask Iwata, este dúo dinámico se complementaban entre ellos, y su relación iba más allá de una relación laboral, sino también una relación de amistad. En el propio libro se comenta también cómo quedaban fuera del trabajo para hablar, y lo que se supondría que sería una charla rápida acababa convirtiéndose siempre en un debate que duraba horas sobre cómo crear nuevas y apasionantes mecánicas y juegos. Lo dicho, Miyamoto es un genio, pero no un programador. Miyamoto podía decir que igual quería hacer que Mario derrotase a los enemigos haciendo la conga. E Iwata le decía que igual la conga era difícil de programar, pero que podían usar el breakdance. Y Miyamoto lo aceptaba o lo consideraba. Esta unión de fuerzas llevó a Nintendo hasta lo más alto, y así habría seguido siendo hasta algo antes de 2015. En 2014, a Satoru Iwata le detectaron un tumor, el cual se le complicó, causando así su muerte el 11 de julio de 2015. La pérdida del presidente más carismático de Nintendo, y supongo que hasta cierto punto del mundo, fue un duro golpe para los trabajadores de Nintendo, sus amigos, familiares e incluso para los fans de la compañía. Después de la muerte de Iwata, a Miyamoto se le ofreció ser el siguiente presidente, a lo que él rechazó la oferta. Estuvo unos meses como sustituto hasta encontrar nuevo director, y después de eso se convirtió en Creative Fellow, o sea, un acompañante creativo, abandonando así su anterior puesto, pero sin dejar de trabajar en la empresa. ¿Y cómo está Shigeru Miyamoto en el presente? Pues está, en una sola palabra, desatado. Sus decisiones más recientes han sido cuanto menos polémicas, sobre todo con respecto a algunos de los spin-offs de Mario. La decisión de no necesita historia, o quítale los elementos RPG, o haz que todos sean Toads en la saga Paper Mario, sin duda le han pasado factura. Ahora bien, ¿estamos ante el declive de un genio cayendo lentamente en la locura? ¿O ante qué estamos? Sin duda, estas decisiones creativas son cuanto menos cuestionables. Pero si lo son, ¿por qué nadie dice nada? Pues porque volvemos al inicio de la historia. Miyamoto tiene una posición elevada y lleva un porrón de años en la empresa, lo cual hace que nadie tenga el valor suficiente como para llevarle la contraria, volviendo así a como era todo antes de la llegada de Iwata.
Llegados a este punto, lo que yo me planteo es lo siguiente. ¿Son los años lo que le pesan ya a Miyamoto y por eso está tomando estas decisiones cuestionables? ¿O es su manera de provocar a la gente intentando que alguien le lleve la contraria, como lo hizo Iwata en su día? La verdad es que es una historia triste la de este dúo dinámico. De seguir vivo a día de hoy Iwata, quién sabe qué estarían desarrollando. Y de la misma forma, si Iwata no hubiera llevado la contraria a Miyamoto o nunca se hubieran conocido, ¿qué habrían acabado desarrollando o qué habría sido de ambos? Conociendo la historia de ambos, estas locuras que a veces le dan a Miyamoto tienen más sentido ahora. O también podría ser que no. Miyamoto ya está muy mayor, el pobre. Pero viendo la historia que tienen ambos, me apetece pensar que en verdad lo hace para provocar a ver si alguien le contesta. Que me parece a mí que no va a ser el caso. Pero bueno, este ha sido el antepenúltimo vídeo del 2023. Recordad que si no le dais like, comentáis o compartís, Kirbo estará triste porque no sois sus amigos. Hasta la semana que viene.